¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vemos que está en un tiempo muy especial la vida de Jesús aquí en la tierra. Él ya iba a ser ofrecido como sacrificio en la cruz del Calvario. Y era necesario mostrarle algunas cosas que era necesario, ¿no es cierto?, que las creyentes, no solamente los discípulos que estaban con él, sino que a toda la iglesia vieran estas cosas que van a suceder cuando él venga nuevamente en su segunda venida. Y a Jesús, en esta pregunta, en realidad son tres preguntas en una, porque se le dice lo siguiente: ¿y cuándo serán estas cosas? Que sería la primera parte de esta pregunta. ¿Cuáles cosas? Las cosas que estaba diciendo en el versículo anterior, diciendo con respecto al templo. Y después dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Estaban refiriéndose a la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Y del fin del mundo que inmediatamente va a suceder después de la segunda venida de Cristo. Y el Señor empieza a responder de una manera ordenada, en la misma forma como se le está preguntando. ¿Y qué señales, ¿no es cierto? ¿Cuándo serán estas cosas? Y empieza a mostrar las señales o las cosas que iban a acontecer con respecto a la destrucción del templo. Y Jesús responde desde los versículos 4 al 8 y dice lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces vemos que estas señales están respondiendo a esta primera parte de las preguntas que se le hicieron a Jesús. Y se referían específicamente al momento cuando iba a ser derribado el templo de Jerusalén, el máximo orgullo de los judíos con respecto a este edificio que era el centro de la vida nacional de todo Israel. Y estas cosas se cumplen exactamente después de la muerte de Jesús. En el año 70 es destruido el templo de Jerusalén. Y suceden todas estas cosas que están contenidas en detalle con lo relatado por el Señor Jesús. Por lo tanto, hay que ir situando todas estas señales que está mostrando Jesús en el tiempo que está señalando el Señor Jesús. Porque es incorrecto decir que estas señales son para ver lo que va a acontecer previo a la segunda venida de Cristo. Esto es para esta primera parte de la pregunta con respecto a Jesús.
Después dice, la segunda parte de la pregunta dice, ¿y qué señales habrá de tu venida? Y ahí nos saltamos en el tiempo. En el tiempo Jesús, estas cosas que se habían relatado de los versículos 4 al 8, correspondían a un futuro, pero un futuro inmediato. Previo a la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Ya Él estaba mostrando lo que iba a suceder después de su muerte, culminando con la destrucción del templo de Jerusalén. Y ahora se salta en el tiempo hacia un futuro más lejano, y es con respecto a su segunda venida. Y empieza la respuesta desde el versículo 9 en adelante. Dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Estas señales que está dando el Señor Jesús también se pueden ir corroborando con varios libros de la Biblia que dan más antecedentes de cuáles son esas señales. Ustedes han escuchado muchas veces que todas las señales están cumplidas y en cualquier momento viene el Señor Jesús. Pero veamos por la Biblia si todas esas señales están cumplidas. Y este tiempo que está señalando el Señor Jesús está dividido en dos partes, que eran estos versículos hasta el versículo 14, desde el versículo 9 al 14, que señala un periodo que está claramente marcado en el Apocalipsis y que nosotros conocemos como el periodo de la tribulación. La tribulación. Y en el periodo de la tribulación se da muchos detalles de lo que va a suceder. Y las cosas que van a suceder están mostradas por sellos. Hay 7 sellos que corresponden, gran parte de estos sellos, a este periodo de la tribulación. El primer sello es un caballo blanco. Un caballo blanco que se le da, ¿no es cierto?, la característica de que él sale venciendo y tiene el poder de vencer. Es un ser, ¿no es cierto?, un jinete que tiene poder. Después, en el segundo sello, esto está en el Apocalipsis capítulo 6, aparece un caballo bermejo y él tiene el poder. Este jinete que está sobre este caballo bermejo tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Eso nos indica. Después, el tercer sello se abre y aparece un caballo negro. Y en este caballo negro dice que el jinete tiene en su mano una balanza, dando a conocer una gran escasez de alimentos a nivel mundial. El cuarto sello se abre y aparece un jinete sobre un caballo amarillo. Hasta el momento yo no he visto caballos amarillos. Bueno, soy un poco daltónico, capaz que haya estado frente a mí y no me doy cuenta. Caballo amarillo
y el que lo montaba dice que tiene por nombre su jinete Muerte. Y le seguía, dice, en ese pequeño descripción de este jinete, que lo seguía el Hades a este jinete. Después se muestra en el quinto sello el altar que hay debajo del trono de Dios, y donde están todas las almas de las personas que han sido muertas por causa, dice la Biblia, de la palabra de Dios. Y ellos están orando, están en ese lugar debajo del mismo trono del Señor Jesús. En el sexto sello aparece un gran terremoto. Nosotros como chilenos sabemos lo que son los terremotos, pero las características de este terremoto no tienen ninguna comparación a lo que hemos vivido. Es un gran terremoto. Y después avanzamos, y así lo hace también el Señor Jesús en su inscripción en Mateo capítulo 24. Desde el versículo 15 al 20 de Mateo 24 dice lo siguiente: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entre paréntesis, ¿cuáles son las referencias que está usando Jesús? La profecía de las 70 semanas que están contenidas en Daniel capítulo 9, desde los versículos 24 al 27, en el cual se señala el cumplimiento de la historia del pueblo de Israel en 70 semanas. Y de esas 70 semanas dice específicamente que después de restaurar hasta la venida del Mesías Príncipe hay 7 semanas, y después de eso hasta la muerte del Mesías habrán 62 semanas. Por lo tanto, ya se han cumplido hasta el momento en que muere Jesucristo 69 semanas de las 70. Y después, al final de esa profecía de las 70 semanas, la última semana, la semana número 70, se divide en dos partes. Lo que se conoce en el Apocalipsis como la abominación, y la segunda parte de esa última semana como la gran tribulación. Y a eso está refiriéndose el Señor Jesús. Él mostró en los versículos que ya habíamos leído la primera parte de esa semana 70, que es el periodo de la tribulación. Y antes de entrar a la segunda parte de esa semana, que se llama la gran tribulación, nos está mostrando un antecedente previo, que son estos versículos que estamos leyendo. Seguimos en el versículo 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y desde el versículo 21 empieza a relatar esta segunda parte de la semana número 70, llamada la Gran Tribulación. Del versículo 21 hasta el 25 leemos lo siguiente: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si en aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y aquí os lo he dicho antes. Seguimos con el Apocalipsis y falta un sello. Apocalipsis capítulo 8 empieza el desglose de lo que significa el séptimo sello. Y este séptimo sello empieza a dar varias señales. Se abre esta séptima trompeta en lo que es el séptimo sello en 7 trompetas. Y veamos lo que sucede cuando son tocadas estas trompetas. Primera trompeta dice que va a caer un granizo y fuego mezclado con sangre. Y la tercera parte de los árboles es quemada y toda la hierba verde. ¿Se imaginan que dejen quemados todos, la tercera parte de todos los árboles de todo el planeta? Segunda trompeta, una gran montaña ardiendo, dice que fue precipitado sobre el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tercera trompeta, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y su nombre es Ajenjo. Y muchas aguas se convirtieron en ajenjo, que significa amargo. Cuarta trompeta, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Qué significa el sol para nosotros? En la vida, ¿no es cierto? Y si se oscureciera un tercio del sol, ¿qué va a significar para nuestro planeta? Bueno, después de la cuarta trompeta empieza el periodo de los ay, porque así lo menciona Jesús también. Dice en el versículo 19 de Mateo 24, mas ay, ese ay también está señalado por 3 ay aquí en el Apocalipsis, específicamente en el versículo 13 del capítulo 8 del Apocalipsis. Y el primer ay, en el capítulo 9, es tocada la trompeta y sucede el primer ay. Y dice que cuando es tocada esta trompeta, una estrella del cielo cayó a la tierra y se le dio poder para abrir el mismo abismo que hay dentro de la tierra. ¿Y qué sucedió? Salieron langostas sobre la tierra atormentando a los hombres. ¿Y a quiénes atormentaban? A los que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Y el rey de esta langosta, o de este, no sé cómo describirlo, tiene que ser como un ejército seguramente. Ellos tenían un rey, y su rey dice que se llama Abadón, que está
su nombre en hebreo, y en griego se llama Apolión. Es tocada la sexta trompeta, y con tocar esta sexta trompeta se produce el segundo aire. Dice que son desatados 4 ángeles. Son desatados. Esto significa que ellos están atados en estos momentos. Y ellos están atados, dice, junto al gran río Éufrates. ¿Y qué sucede? Que cuando son desatados estos 4 ángeles, mueren la tercera parte de todos los hombres que hay habitando en aquel momento. La tercera parte de la población mundial van a ser muertos por estos 4 ángeles que están atados. Y eso nos habla de la persecución que estaba hablando Jesús en lo que habíamos leído antes del periodo de la gran tribulación. Y sucede que es tocada la séptima trompeta y se produce el tercer aire, y nos saltamos ahí al Apocalipsis capítulo 16. Y este tercer aire comienza específicamente lo que se conoce como el período de la gran tribulación. Y esta trompeta se abre a su vez en 7 copas, que son las copas de la ira de Dios. Primera copa es lanzada por los ángeles desde los cielos, y dice que son lanzados sobre la tierra, y produce úlcera maligna y pestilente a los hombres, a todos los habitantes que quedan en la tierra. La segunda copa es lanzada sobre el mar, y el mar se convierte en sangre, pero todo el mar, y muere todo ser vivo que hay en el mar. Tercera copa es lanzada sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y estas se convierten a su vez en sangre. Cuarta copa es lanzada sobre el sol, y producto de esto dice que el sol va a quemar a los hombres con fuego. Quinta copa es lanzada sobre la silla de la bestia que está mostrada en Apocalipsis capítulo 13. Y se vuelve su reino un reino tenebroso, nos dice la Biblia. Sexta copa es lanzada sobre el gran río Éufrates, y el río Éufrates dice que se seca, uno de los ríos más grandes del mundo. La séptima copa es lanzada sobre el aire que está contenido en nuestro planeta, y va acompañado con un gran terremoto. Y este terremoto no tiene nada que ver con el otro gran terremoto que habíamos hablado. Y dice que la ciudad grande es partida en 3 partes. Y cae granizo grande sobre los hombres. Dice que el granizo, el peso de este granizo es de 1 talento. Busquen cuánto pesa un talento al final de las Biblias y se van a sorprender. Espero que no me caiga un peso así. Muerte segura. Bueno, vemos que así finalmente sucede
lo que se conoce como la gran tribulación. Volvemos a preguntar, ¿están cumplidas todas las señales previas a la segunda venida de Cristo? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Entonces, todas estas señales que estábamos leyendo, cuando suceda esto, se va a producir la segunda venida de Cristo. Y del versículo 26 de Mateo capítulo 24 hasta el 31 dice lo siguiente: así que, si os dijere, he aquí en el desierto está, no salgáis, y aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Si es una bendición la primera venida de Cristo, esperamos con ansia que suceda la segunda venida de nuestro Salvador. Y Él ya no viene presentándose como un cordero dispuesto al sacrificio, sino que ahora viene como el león. En la figura que vemos de Jesucristo mostrada en el Apocalipsis, se le muestra como un león que también es un león. Y es la primera venida de Cristo como un cordero y representando también a su segunda venida como el león. Y el león es el rey. Tiene gran poder. Y Él va a pisar, dice, a todos los que no están dentro de los escogidos. La segunda venida de Cristo es el evento más esperado de todos los cristianos. Y oramos para que todo esto suceda. Y todas las señales que están mostradas por el mismo Señor Jesús, apoyándose de Daniel y de otras partes de la Biblia, nos indican que la tierra tiene que pasar por todos estos eventos previos a su segunda venida. Por eso, desde el versículo 32 hasta el 46, nos habla con respecto al juicio que viene después de la segunda venida de Cristo. Y con la advertencia, comenzando el versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Nosotros vemos cómo está nuestra sociedad hoy en día. Y está yendo a todas estas señales que están mostradas previas a la segunda venida de Cristo. Y es por eso que se nos advierte por la misma palabra de Jesús que nosotros tenemos que llegar como humanidad a estar en la misma altura moral previo a los días de Noé. Y es eso lo que está sucediendo. No esperamos tiempos mejores.
no esperamos que esto se arregle, sino que a la luz de la profecía vemos que todo esto va a ir de mal en peor. De tal manera que el reinado de Satanás se va haciendo cada vez más fuerte. Pero todo esto es infructuoso frente a la soberanía de Dios. Y Él finalmente establece su orden y sucede las cosas de acuerdo a su voluntad. Y gracias a Dios, porque dentro de la voluntad de Dios está la iglesia, protegida de todos estos eventos que van a suceder sobre la tierra. El mundo cada vez se aleja más de Dios, y ha sido en todas las edades igualmente esa rebeldía de parte del orgullo humano de todas las habitantes que han existido, que se han alejado pensando que pueden gobernar su vida. Y nos damos cuenta por la palabra de Dios que todo lo que se hace en la historia humana es simplemente el cumplimiento de la soberanía absoluta de Dios. Terminamos leyendo 3 versículos. Génesis 6:5. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto era lo que sucedía previo al diluvio. Y nuestra sociedad avanza en la misma forma como en los días previos al diluvio. Segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. En Hebreos 11:7, y con esto terminamos, dice lo siguiente: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, y esperamos que prontamente se cumpla toda la voluntad de Dios que está contenida en la profecía escrita en su palabra. Les invito a que se pongan en pie y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia para, Señor, estar pidiéndole su ayuda sobre nuestras vidas. Que usted tenga misericordia de sus hijos y pueda manifestar, Señor, una gran salvación para aquellos que son sus escogidos. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea actuando en este momento, que todavía hay tiempo para aceptarle como su Salvador. Y esperamos que su gracia sobreabunde en nuestros amigos y todas aquellas personas que todavía no tienen su salvación segura en sus manos, y que los librará, Señor, de todos estos eventos que van a suceder sobre la tierra. Y nosotros, como hijos suyos, Señor, salvados y redimidos por la sangre de Cristo, nuestra más grande gratitud, porque usted, Señor, es nuestro Salvador, nuestro protector, y aquel que nos bendice con gran poder, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, le damos la gracia en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Yo
fiel.